Jesucristo nos continúe bendiciendo a todos. Seguimos en el proyecto de estar tratando de servirle a nuestro amado Señor Jesucristo a través de todo lo que Él nos permite hacer. Son días muy importantes en los cuales nosotros hemos estado tratando de hacer la voluntad de nuestro amado Dios, tratando de poder digerir lo que es su voluntad. Gracias a la misericordia de Él hemos estado haciendo varias cosas y varios proyectos en diferentes instituciones. Hemos estado organizando proyectos de trabajo muy importantes para ver cómo llevamos a cabo un proyecto en el cual estamos viendo cómo beneficiar por lo menos a 200 jóvenes, en el cual serían 200 becas que se les estarían dando a estos jóvenes, un estudio por 2 años completamente gratis, completamente becados estos jóvenes, con todo lo que ellos necesiten para poderse al final de ese proyecto de los 2 años poderse graduar. Entonces estamos llevando ya la organización, estamos haciendo el organigrama para que ese proyecto sea un éxito. Estamos ya coordinando y organizando con las diferentes instituciones y con las personas que vamos a llevar a cabo ese proyecto, y vamos a comenzar también a organizar con los directivos, padres de familia de las comunidades. Vamos a tratar de que ese proyecto lleve un conjunto en el cual sea involucrado desde el tutor del joven, los padres de familia, la comunidad a través de los líderes de la comunidad y por supuesto también los académicos de las escuelas donde estos jóvenes están. Vamos a involucrarlos para que tengamos el objetivo fundamental, que es hallar a los jóvenes que de alguna u otra manera tengan el deseo de superarse, tengan el deseo de tener el conocimiento, en el cual tengan las herramientas necesarias para que cuando ellos estén ya en la etapa de la producción social o familiar, ellos ya tengan las herramientas cómo poderse defender. Entonces estamos organizando ese proyecto, estamos ya prácticamente en la etapa ya casi final. Estaríamos comenzando ya para mediados del mes de marzo de este año 2023. Estaríamos ya arrancando este proyecto. En la parte espiritual, sea la misericordia de Dios la que nos permita poder entender y ver que esto es un solo proyecto, que no hay divisiones, que no somos una ONG inclinada solo a lo social o una ONG inclinada solo a la parte de medicamentos, de jornadas médicas, o que somos una ONG inclinada a la parte espiritual. Que la misericordia de Dios nos permita poder entender que somos un grupo de hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo a través de ese ángel que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para que podamos entender y comprender que es el proyecto divino que Dios está llevando a cabo por medio de cada hombre y mujer, que pueda ver, que pueda a través de la misericordia de Dios darse cuenta cuál es la misión por la cual Dios está permitiendo que sea parte de este movimiento, de esta organización. Vamos a inclinarnos un poco más fuerte a la parte de trabajos, a la parte en la cual desde un comienzo nosotros fundamos y nos direccionamos a ese proyecto. Lastimosamente siempre, de alguna o de otra manera, hay personas que se confunden, personas que no digieren bien el proyecto y la obra, y por eso es que
lastimosamente tienen que pasar situaciones o circunstancias en las cuales no logran entender cuál es la magnitud del proyecto que Dios está llevando a cabo por medio del grupo que Dios tiene para llevar a cabo ese proyecto. Entonces los hijos de Dios, conocedores de la obra de Dios, los hijos de Dios, conocedores del programa de Dios, sabiendo y entendiendo que en cada tiempo, en cada edad, en cada dispensación, Dios, a través de su misericordia, porque la misericordia de Dios permitiéndole al ser humano poder entender y comprender el significado de la vida, poder entender y comprender por qué es que Dios nos permite estar en esa etapa o en esa edad o en esa dispensación del programa en el que el ser humano tiene ya uso de razón para entender en qué etapa vive. Entonces, cuando los hijos e hijas de Dios nos damos cuenta que estamos viviendo en pleno siglo XXI, año 2023, comenzando ya el mes de febrero, entonces nos damos cuenta de que tiene que haber un programa, tiene que haber un proyecto divino, tiene que haber algo por el cual nosotros estamos aquí. Y ese es el misterio del conocimiento, y esa es la misericordia de Dios dándonos a conocer el misterio de los ángeles que trabajan para Dios. Cuando nosotros tenemos la gracia y la misericordia de Dios para poder entender quiénes son los ángeles que trabajan para Dios, entonces nos damos cuenta de que como hijos e hijas de Dios fuimos diseñados por Dios a través de una materia que se llama cuerpo, a través de un espíritu que le da vida al cuerpo, que hace que el cuerpo piense, razone, camine, actúe, y a través también del alma que Dios nos pone dentro de nuestro ser. Entonces tenemos el acercamiento y la comunión con Dios. Entonces, teniendo el conocimiento pleno de la gracia de Dios, sabiendo que los ángeles que trabajan para Dios son ángeles que están en la esfera espiritual, pero que esos ángeles, cada uno de esos ángeles tiene una misión importante, una misión fundamental, y es hacer contacto con cada hijo e hija de Dios que está en el programa de Dios, diseñado por Dios para llevar a cabo un proyecto, un programa. Entonces vale la pena nosotros como hijos de Dios preguntarnos qué ángel es el que nos visita, qué ángel es el que nos guía, qué ángel es el que está con nosotros en todas nuestras etapas de la vida. Cuando nosotros podamos entender y comprender quiénes son los ángeles que trabajan para Dios, entonces nosotros haremos contacto con ese ángel, haremos contacto con la divinidad. ¿Cómo hacemos contacto con nuestra alma? Porque cada hijo e hija de Dios en la misericordia de Dios tiene un ángel que acampa alrededor de él, un ángel que lo cuida, un ángel que lo defiende, un ángel que está las 24 horas del día cuidando, protegiendo, guiando y dándole el conocimiento de la gracia de Dios a ese individuo, a ese ser humano. Cuando los hombres y mujeres de Dios vemos el misterio de los ángeles que trabajan para Dios, entonces nos damos cuenta que somos parte también de ese ángel que Dios puso para que nos cuidara, para que nos instruyera, para que nos preparara, para que estuviera con nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Entonces echamos mano de ese ángel que tenemos. Ese ángel nos dice qué hacer, cómo hacer. Ese ángel que cada uno de nosotros pelea las grandes batallas que nosotros como humanos no pudiéramos pelear. Ese ángel es el que está las 24 horas del día enfrentándose a los espíritus de la quinta dimensión. Ese ángel que es el ángel de Jehová que acampa alrededor de cada uno de nosotros.
es el que está hasta el último suspiro de nuestra vida cuidándonos. Entonces, cuando nosotros usamos nuestro libre albedrío, cuando nosotros tenemos el conocimiento de la gracia de Dios, entonces nosotros vivimos felices, nosotros vivimos tranquilos, nosotros dormimos en confianza porque sabemos que hay un ángel en la gracia de Dios cuidándonos nuestro despertar, cuidándonos nuestra levantar, cuidando nuestro diario vivir. Y no importando las circunstancias, no importando lo que el ser humano haga, tenga, diga o hable, sea bueno o malo, la gracia de Dios puso ese ángel para el ser humano. Entonces nosotros con nuestro libre albedrío hacemos lo que en la gracia de Dios está que cada hijo de Dios hace. Por eso es que los hijos de Dios en la gracia de Dios, haciendo contacto con ese ángel, comportándonos como los ángeles que trabajan para Dios, entonces vivimos en una perfecta comunión con ese ángel. Cuando nosotros vivimos en una perfecta comunión con ese ángel, entonces nosotros no nos preocupamos por absolutamente nada. No nos preocupamos por lo bueno, por lo malo, por lo difícil, por las circunstancias. No nos preocupamos por el dormir o por el levantar, porque sabemos que las más grandes batallas nunca antes peleadas y que nosotros humanamente jamás las podríamos ganar, ese ángel las pelea por nosotros. Él es el que está con cada uno de nosotros. Entonces, como conocedores de los ángeles que trabajan para Dios, tenemos que entender y comprender que nosotros con nuestro espíritu, con nuestro cuerpo y con nuestra alma estamos en comunión con ese ángel que Dios puso en cada uno de nosotros, y entonces nosotros nos convertimos en la parte fundamental del trabajo del ángel que está trabajando para Dios. Entonces tenemos un guía, tenemos un protector, tenemos un guiador, tenemos un revelador, es el ángel que cada hijo de Dios tiene. Y conociendo y reconociendo ese ángel que cada hijo e hija de Dios tiene, entonces sintámonos seguros, contentos y alegres que somos los ángeles que estamos trabajando para Dios en el tiempo en que Dios nos puso en este planeta Tierra. Somos los hombres y mujeres, somos los hijos de Dios, somos los ángeles de Dios que estamos haciendo un trabajo fundamental en pleno siglo XXI, año 2023. ¿Y cuál es la misión? Cada hijo e hija de Dios lo sabe porque tiene su ángel dentro de él que le dice qué es lo que tiene que hacer, cómo hacerlo. Entonces, usando nuestro libre albedrío, usemos la gracia de ese ángel en cada uno de nosotros. Andemos las 24 horas del día como tiene que andar un ángel de Dios. Un ángel de Dios anda las 24 horas del día alegre. Un ángel de Dios anda las 24 horas del día proclamando el nombre de Dios. Un ángel de Dios anda las 24 horas del día alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Cómo sabemos que tenemos un ángel? Cuando nosotros nos identificamos con ese ángel, cuando nosotros hacemos lo que ese ángel nos dice que hagamos. Ese es el ángel de Dios. Cuando los hombres y mujeres tienen la gracia de Dios, es porque su ángel está con él o con ella. Cuando los hombres y mujeres se comportan como hijos e hijas de Dios, es porque están dándole la oportunidad al ángel de Dios para que los guíe, para que los proteja, para que les diga cómo es que funciona el programa de Dios, y todo es la gracia de Dios dentro de cada hombre y mujer. Todo es conforme a la gracia de Dios a través de su ángel. Poder entender y comprender ese misterio es de hijos de Dios. Como hijos e hijas de Dios, con el conocimiento de la gracia de Dios, como hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios, sabiendo, entendiendo y comprendiendo que ese ángel está dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué hacer lo que no nos compete hacer?
porque como hijos e hijas de Dios, con ese ángel que está dentro de cada uno de nosotros, Él pelea todas las batallas, Él pelea todas las guerras, Él se enfrenta a todos los espíritus de las huestes celestiales de la quinta dimensión, y lo más maravilloso, que Él también intercede por cada uno de nosotros. Eso es la gracia de Dios. Cada hombre y mujer fue diseñado y creado por Dios para ese misterio, el misterio de la vida, el misterio de la salvación, el misterio del ángel del pacto, el misterio del ángel que Dios puso para que nos guíe, para que nos proteja, para que nos instruye, para que interceda por cada uno de nosotros. No hay intercedor humano que pueda tener la capacidad de velar por un ser humano. Es Dios mismo a través del ángel que Dios creó para cada hijo e hija de Dios. Esos somos nosotros, esos son los hijos de Dios. Tenemos un ángel y ese ángel está trabajando las 24 horas del día para Dios. ¿Y qué es lo que hace? Cuidar a sus hijos, cuidar a cada uno de sus hijos. Por eso es que no defraudemos la maravilla y la gracia de Dios, porque nosotros no estamos peleando ninguna batalla, no tenemos la capacidad, no tenemos el poder, pero Dios en su gracia sí lo tiene, y por eso Dios en su gracia puso un ángel en cada uno de nosotros. Esa es la gracia de Dios, esa es la maravilla de Dios, eso es lo que Dios hace con cada uno de sus hijos. Por eso es que tenemos que estar conscientes y seguros de quiénes somos, qué somos y qué es lo que vamos a hacer. A través de la alianza divina, a través del ministerio del ángel de Jehová. Jamás nos sintamos solos, porque nunca hemos estado solos. Él puso un ángel para cada uno de nosotros. Él ha hecho, diseñado y creado su perfecta maravilla, la maravilla de Dios que somos nosotros. Imagínense qué maravilloso es poder entender y saber que somos los seres más importantes para Dios, que aún nos puso un ángel para que nos guíe, un ángel para que nos guíe, un ángel para que pelee todas las batallas nunca antes peleadas por ningún ser mortal. Eso es Dios, esa es su gracia, esas son sus maravillas. Veamos lo que dice el libro de San Mateo en el capítulo 16, verso 13 al 23. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeren que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, y ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Que Dios nos permita entender y comprender el misterio de los ángeles que trabajan para Dios. En esta escritura nos damos cuenta cómo el ser humano, a través de su cuerpo, espíritu, a través de su consciente, a través de su libre albedrío, puede hacer que el ángel de Dios hable a través de su ser, pero también puede hacer que ángeles de la quinta dimensión hablen a través de su ser. Y eso pasó ahí con Pedro. En el primero, como leímos en los primeros versículos, Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el ángel de Jehová. Dentro de Pedro, dando el conocimiento de la gracia de Dios, dando la revelación de quién era el Cristo. Pero un poquito más adelante, el mismo Pedro le permitió a un ángel de la quinta dimensión hablar todo lo contrario a lo que era la gracia, la misericordia y la ciencia de Dios. Y vemos cómo nuestro amado Señor Jesucristo le dijo al espíritu que estaba en ese momento dentro de Pedro: apártate de mí, Satanás. Entonces, los hijos e hijas de Dios, con el conocimiento de Dios, tenemos que entender y comprender que la gracia de Dios, la misericordia de Dios ha sido tan grande y tan maravillosa, que Dios en su infinita misericordia ha puesto un ángel de Dios dentro de cada uno de nosotros. Entonces, como hijos e hijas de Dios, honremos ese ángel que está a las 24 horas del día alabando y glorificando el nombre de Dios. Es decir, nosotros vivimos en una eterna fiesta dentro de cada uno de nosotros. Es decir, los hombres y mujeres de Dios, los hijos de Dios, que conocen y reconocen al ángel que Dios ha puesto dentro de cada uno de ellos. Esos hombres y mujeres viven una eterna fiesta dentro de cada uno de ellos. Esos hombres y mujeres, aunque anden en este planeta Tierra, aunque anden en las circunstancias más difíciles y complicadas en este planeta Tierra, hay una fiesta dentro de cada uno de ellos, porque ese ángel vive en una eterna fiesta con Dios. Ese ángel vive alabando y glorificando el nombre de Dios. Ese ángel hace lo que fue, ha sido y será, por lo cual ese ángel fue puesto dentro de cada uno de nosotros, y es en todo tiempo y a toda hora alabar y glorificar el nombre de Dios. Entonces, los hijos e hijas de Dios tenemos que entender y comprender que hay fiesta dentro de cada uno de nosotros, porque hay un ángel dentro de cada uno de nosotros, haciendo lo que los ángeles hacen: alabar y glorificar el nombre de Dios. Veamos lo que dice el libro de Génesis en el capítulo 13. En Génesis capítulo 3, verso 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eso es lo que los espíritus de la quinta dimensión también hacen: pervertir la mente del ser humano, pervertir el espíritu del ser humano. Pero como hijos e hijas de Dios, llenos de la gracia de Dios, sabemos que esos espíritus vienen de la quinta dimensión, pero dentro de cada uno de nosotros hay un ángel que está las 24 horas del día para ganar esas batallas, para decirnos que eso es un espíritu de la quinta dimensión, que eso es un ángel de la quinta dimensión que está minando nuestra mente. Ya dice siempre en el capítulo 3 del Génesis, en el verso 22, y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, porque en la misericordia y en la gracia de Dios, Él
Dios de la gloria había puesto un ángel en cada ser humano, en cada hijo de Dios, y los hijos de Dios con su libre albedrío utilizaron su mente y todo eso que la gracia de Dios había permitido en el ser humano para ponerle atención a espíritus de la quinta dimensión. Por eso es que los hombres y mujeres, hijos de Dios, no ponemos atención a pensamientos de la quinta dimensión, a enseñanzas diabólicas de la quinta dimensión, disfrazadas de cosas buenas, disfrazadas de teología, disfrazadas de gestos, disfrazados de dogmas y credos y tradiciones. Los hombres y mujeres de Dios le ponemos atención a ese ángel que está dentro de cada uno de nosotros. Esa es la gran diferencia entre los hijos e hijas de Dios, que conocemos el misterio de los ángeles que trabajan para Dios. Si ya nos damos cuenta, el salmista en el Salmo 82, verso 1 al 6 dice: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzgas. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Y si los hijos e hijas de Dios logramos entender y comprender que eso fue una profecía dada por Dios a través del salmista para todos los hombres y mujeres, que entendieran y comprendieran que hay un ángel dentro de cada uno de ellos, y ese ángel nos hace dioses. Pero por sobre todas las cosas tenemos al Dios de dioses, a nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Cuando los hijos e hijas de Dios logramos ver eso, entonces sabemos que hay fiesta no solo en el cielo, sino que hay fiesta en la tierra, y hay una gran fiesta dentro de cada uno de nosotros que se ameniza segundo tras segundo. Es decir, entonces, vivamos en esa fiesta que hay dentro de cada uno de nosotros a través de nuestro ángel que está con cada uno de nosotros. Y vemos cómo nuestro amado Señor Jesucristo recalca y reconfirma lo que el salmista dijo ya en el libro de Juan, en el capítulo 10, verso 34. Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Eso es lo que nuestro amado Señor Jesucristo dijo, lo confirmó, lo reconfirmó para todos aquellos hombres y mujeres que se sienten hijos de Dios, para todos aquellos hombres y mujeres que saben que hay un ángel en cada uno de nosotros. Es decir, cada hijo e hija de Dios es un ángel que trabaja para Dios. Eso es lo que tenemos que entender y comprender. Entonces, ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 16 en adelante, dice: el Espíritu Santo, a través de estos grandes hombres de Dios, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre.
porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro oficio. Sí, los hombres y mujeres que tienen el conocimiento del ángel que está dentro de cada uno de ellos, esos hombres y mujeres, por la gracia divina, por la gracia de Dios, hablan, profetizan, enseñan y dan a conocer la gracia del dador de la vida. Eso es lo que hacía el salmista, eso es lo que hacía el rey David a través de sus salmos. Profetizaba y hablaba de las grandezas de Dios, profetizaba y hablaba aún de Judas el traidor, profetizaba y hablaba de todo lo maravilloso que Dios ha hecho, hace y hará. Los hijos e hijas de Dios que conocemos al ángel que está dentro de cada uno de nosotros, hablamos de Dios, hablamos de sus gracias, hablamos de sus maravillas, sabemos el tiempo en que estamos, sabemos cuál es la misión que Dios nos ha encomendado a hacer. Entonces, sabiendo y reconociendo quiénes somos, qué somos y qué es lo que tenemos, entonces estamos a ciencia cierta, segura, disfrutando de la fiesta que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, disfrutando de su gracia, disfrutando de sus maravillas y hablando lo que Dios tiene programado hacer en el tiempo que nos ha tocado vivir. Entonces disfrutemos de la gracia de Dios, disfrutemos de su ángel, disfrutemos de sus maravillas. Ya en el libro de Hechos, en el capítulo 7, versos 51 al 59, vemos la historia de este primer gran mártir, hombre de Dios, el gran Esteban. Vemos lo que aconteció en Hechos capítulo 7, versos 51 al 59. Dice Esteban: duro de cerviz e incircunciso de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores, vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Pero Esteban, lleno del Espíritu, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria, lo repito, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Jesús, recibe mi espíritu. Los hombres y mujeres llenos de la gracia de Dios, los hombres que tenemos al ángel de Dios que está haciendo el trabajo que Dios le ha encomendado hacer en este planeta Tierra, porque cada hijo e hija de Dios tenemos ese ángel. El ángel que fue comisionado por Dios no solo para cuidarnos, sino para pelear las batallas. Ese ángel que le abrió las puertas del cielo a Esteban, y aunque lo estaban apedreando y abofeteando, el Espíritu de Dios, a través del ángel de Dios que acampaba dentro de Esteban, pudo ver a Dios, pudo ver a Jesucristo, pudo ver la grandeza de la dimensión de Dios. Entonces los hombres y mujeres de Dios no tenemos que permitirle a las acechanzas
no tenemos que permitirle a las cosas negativas de este mundo, no tenemos que permitirle a ningún pensamiento adverso a la gracia de Dios que nos deprima, que nos distraiga de lo que verdaderamente somos. Somos hombres y mujeres, hijos de Dios, con un alma y con un ángel que Dios ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Eso es la grandeza de Dios. Ya vemos en siempre Hechos capítulo 9, verso 4 al 7, lo que dice ya en la época de Saulo de Tarso, mejor conocido como Pablo. Dice en el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie, porque solo los hombres y mujeres que tienen la gracia de Dios, que tienen ese ángel, es que pueden oír a Dios, es que pueden hablar con Dios, es que sienten la gracia de Dios dentro de su ser. Entonces los hombres y mujeres de Dios que conocemos la gracia de Dios, que conocemos que tenemos alma y que sabemos que hay un ángel dentro de cada uno de nosotros, entonces vemos sus gracias, vemos las maravillas de Dios, hablamos con Dios en todo tiempo y a toda hora, porque hay fiesta dentro de cada uno de nosotros, porque eso es lo que hace el ángel de Dios dentro de cada uno de nosotros. Él vive en una eterna armonía con Dios, Él vive en una eterna fiesta con Dios. No nos distraigamos en pensamientos de la quinta dimensión, no nos distraigamos en cosas adversas a lo que verdaderamente somos. Somos hijos de Dios, diseñados por Dios en su infinita gracia. Es lo que verdaderamente somos. Si andamos como dijo Jesucristo en este mundo, pero no somos de este mundo, somos de la gloria de Dios, somos de la grandeza de Dios. Y eso es lo que cada hijo de Dios debe de saber, debe entender, que dentro de su ser hay algo que no se puede ver con ojos materiales ni oír con oídos materiales. Es a través de la gracia de Dios por medio de su Espíritu Santo que podemos ver la grandeza de Dios dentro de cada uno de nosotros. Podemos ver a ese ángel que está las 24 horas del día haciendo fiesta en cada uno de nosotros. Vemos en el libro de Hechos en el capítulo 7, Hechos capítulo 12, verso 7 en adelante. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que venía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegando a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Cuántas veces o cuántas miles de veces el ángel de Jehová ha hecho cosas sobrenaturales en cada uno de nosotros? Y nosotros creemos que es un sueño, creemos que es una visión, pero cuando estamos conscientes de la gracia de Dios, podemos ver que no es un sueño, que no es una visión, que es el ángel de Dios luchando todas las batallas que nosotros no podemos luchar ni ganar. Es el ángel de Dios que nos mantiene con vida, es el ángel de Dios que lucha todas las batallas,
el que nos vive diciendo, pasa adelante, hay fiesta dentro de ti, hay fiesta en el cielo y hay fiesta en la tierra, porque hay fiesta dentro de ti, reconfirmándonos que dentro de nuestro ser está Dios. Eso es lo que los hijos de Dios tenemos que entender y comprender. Ya cuando vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 2 en adelante, dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Porque los hijos e hijas de Dios tenemos que entender que hay un solo Dios, amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra, y es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, el único digno de tomar el libro, es el libro de propiedad, es el libro donde están inscritos todos los hombres y mujeres hijos de Dios que tienen alma, todos los hombres y mujeres hijos de Dios que tienen un ángel, todos los hombres y mujeres que están haciendo lo que les fue comisionado a hacer, así como el ángel que tienen dentro de cada uno de ellos, y es hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado hacer en esta tierra. Es de hablar y proclamar el nombre de Dios, de hablar y proclamar la grandeza de Dios. Entonces ya vemos siempre en el capítulo 7 del libro del Apocalipsis, verso 2, vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, es decir, los hijos e hijas de Dios, aunque no logremos entender la magnitud de lo que somos. Hay ángeles y todas las huestes celestiales protegiendo no solo al ángel que tenemos dentro, sino que protegiendo la naturaleza por la misericordia de los hijos de Dios, cuando los hijos e hijas de Dios son sellados con el sello del Dios vivo, igual que los 144,000, igual que las vírgenes prudentes, igual que la misericordia para las vírgenes fatuas, igual que la misericordia para la naturaleza humana, para todos los seres vivientes del planeta Tierra, es por la gracia de Dios a través de sus hijos que están en este planeta Tierra. Entonces no vale la pena de valorar algo que tiene demasiado valor, porque somos comprados con la sangre del Cordero y eso no tiene precio. Eso es lo más maravilloso que un hijo de Dios pudiera llegar a imaginarse, valer la sangre del bendito Cordero. Eso es lo que somos. Entonces, como hijos de Dios, conocedores de la grandeza de Dios, sabemos y entendemos cuál es la comisión que tenemos, sabemos y entendemos cuál es el trabajo que tenemos que hacer con el ángel que está dentro de cada uno de nosotros. Ya en el capítulo 8, verso 3 en adelante siempre del Apocalipsis dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto, y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Como hijos e hijas de Dios, no nos extraña nada de lo que
la revelación del Apocalipsis dice, porque podemos ver esa grandeza, podemos entrar a esa dimensión a través de nuestro ángel. Podemos ver la grandeza de todos los ángeles de Dios que aparecen en el libro del Apocalipsis, porque hay algo de parte de todos esos ángeles, y es un ángel que está en cada hijo e hija de Dios, que nos guía, nos protege, nos instruye, nos prepara el camino para la eternidad. Como hijos e hijas de Dios tenemos que entender eso. Ya en el capítulo 10 del libro del Apocalipsis, en el verso 1 dice, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columna de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y si ya vemos en el capítulo 14, siempre del libro del Apocalipsis, desde el verso 6 al 18, vemos cómo todos esos ángeles de Dios están para una misión, y es la misión de llevar a cabo todo el proyecto del programa de Dios. Son los ángeles que trabajan para Dios, y el ángel que está dentro de cada uno de nosotros está en perfecta armonía y en perfecta comunión con cada uno de esos ángeles. Es decir, eso es lo que somos. Somos los hijos de Dios, somos ángeles de Dios. Nuestro amado Señor Jesucristo no lo reconfirmó, y aún Él en su gracia nos dijo que éramos llamados dioses por tener la palabra de Dios. Eso es la verdad, eso es la escritura, eso es lo que somos. Ya dice en el capítulo 14, verso 6 en adelante. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles de Dios, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano un hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo,
que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racines de la tierra, porque sus uvas están maduras. Poder conocer el misterio de los ángeles que trabajan para Dios es poder conocer quiénes somos. Somos hijos de Dios, instruidos por Dios, preparados por Dios a través del ángel que cada uno de nosotros tenemos. Eso somos ángeles de Dios. Jamás nos veamos como el mundo nos mira. Jamás nos sintamos como los espíritus de la quinta dimensión nos quieren hacer sentir. Eso es una obra de la quinta dimensión. La obra de Dios es hacer lo que nuestro amado Señor Jesucristo dijo. Somos ángeles de Dios, llamados dioses por Dios. Eso es lo que somos. Eso es lo que su bendita palabra nos enseñó. Eso es lo que Jesucristo reconfirmó que somos. Y si somos eso, entonces no le demos cabida a lo que el diablo nos quiera poner en nuestra mente. Jamás le permitamos al diablo semejante osadía. Somos hijos de Dios, creados por Dios. En su infinita gracia y en su infinita misericordia, Él nos dio la gracia de ser hijos de Dios, y Él nos llama dioses del Altísimo. Entonces eso es lo que somos. No estamos añadiéndole ni quitándole a su palabra. No somos de esos bastardos religiosos que quitan pequeñas partículas de la Biblia para inventar teologías, para inventar cosas bastardas humanas creadas por ellos. Nosotros leemos la palabra a través del ángel de Jehová que está dentro de cada uno de nosotros, y lo podemos ver como lo vio Esteban. Esteban vio a Jesucristo sentado en el trono. Esteban vio el cielo abierto. Esteban vio las huestes celestiales. Pablo la vio, y todos los hombres y mujeres que fueron mártires, que fueron crucificados, que fueron torturados, que fueron perseguidos, ellos vieron la gloria de Dios porque tenían al ángel de Dios dentro de cada uno de ellos. Veamos lo que dice ya en el capítulo 15, verso 1, siempre del libro del Apocalipsis. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Cuando los hombres y mujeres de Dios vemos a través de nuestro ángel la gracia de Dios, vemos los misterios de la Biblia, vemos toda la obra maravillosa que Dios ha hecho, hace y hará, pero es por la gracia de Dios a través de su ángel que está dentro de cada uno de nosotros. Y si ya vemos en el capítulo 19, verso 17, siempre del libro del Apocalipsis, dice: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Eso es lo que somos. Somos hijos de Dios, que podemos ver los ángeles que están en el cielo, que están en la tierra, que están en las huestes celestiales, que están en la dimensión de Dios, que están en los planetas, que están en el sol. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, no lo que lo enseña la religión a través de espíritus de la quinta dimensión, de dogmas, credos y tradiciones y comportamientos humanos. Nuestra mente conectada a nuestro espíritu y conectada al Espíritu Santo a través de la guía del ángel que Dios puso dentro de cada uno de nosotros, vemos a Dios, vemos su gracia, vemos sus maravillas. No vemos lo que la religión por diosera ve, no vemos lo que los sistemas religiosos inventan para que los demás lo vean. Nosotros vemos a Dios
sin intermediarios, porque tenemos al ángel de Dios dentro de cada uno de nosotros y ese ángel nos conecta con Dios, ese ángel nos lleva a la dimensión de Dios, ese ángel a través de la gracia y misericordia de Dios nos dice que hay fiesta en el cielo, porque hay fiesta dentro de cada uno de nosotros, proclamando el nombre del Señor Jesucristo las 24 horas del día. Eso es lo que somos. Somos los ángeles de Dios que trabajamos para Dios.